Dicen que en el mundo del espectáculo no existen los amigos, solo los intereses, y que detrás de cada éxito suele esconderse una historia silenciada, enterrada bajo contratos, amenazas veladas y favores que jamás se escriben en papel. En el México de los años 70, cuando la televisión era ley y el cine todavía respiraba con fuerza, se gestó un secreto que marcaría el destino de tres figuras fundamentales del entretenimiento. Un triángulo donde el amor, la ambición y la venganza se mezclaron hasta volverse indistinguibles. Todo comenzó en 1977, un año donde Televisa consolidaba su poderío. Las estrellas brillaban en revistas de papel cuché, y la censura disfrazada de moral era parte del paisaje. Entre ese torbellino mediático se encontraban los tres protagonistas de esta historia. Meche Carreño, una actriz deseada, impulsiva y llena de talento. Pepe Romay, un director rebelde cuya pasión por el cine lo llevaba a enfrentarse con quien hiciera falta. Y Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que movía los hilos del entretenimiento nacional, tan poderoso que podía convertir una carrera en una leyenda o en un fantasma. En la superficie, todo parecía estable. Meche vivía su mejor momento artístico. Romay preparaba un proyecto arriesgado dentro del cine independiente, y Azcárraga expandía su imperio mediático con la seguridad de quien está acostumbrado a ganar. Pero detrás de cámaras, en los pasillos de los foros y en las fiestas privadas que marcaban el pulso del espectáculo, comenzaban a correr rumores, murmullos que hablaban de encuentros furtivos, miradas prolongadas y un director que encontraba en su protagonista algo más que inspiración. Pepe Romay había reunido un elenco prometedor para su película, a pesar de contar con un presupuesto insuficiente y una industria que veía con recelo cualquier proyecto fuera del sistema. Meche aceptó participar más por deseo de libertad que por dinero, con Azcárraga determinando en qué películas aparecía y qué entrevistas debía conceder. La actriz vivía bajo una supervisión constante que la desgastaba en silencio. Romay, en cambio, le ofrecía algo que ya creía perdido: el control sobre su propia vida. El rodaje tuvo lugar lejos del bullicio capitalino, entre pueblos polvorientos, hoteles austeros y largas jornadas bajo el sol. Fue allí donde surgió la chispa. Al principio solo compartían guiones, escenas y confidencias de trabajo, pero poco a poco las conversaciones nocturnas, los silencios cargados y las miradas en los descansos comenzaron a tejer una intimidad imposible de ocultar. Meche se sentía libre por primera vez en años, y Romay descubrió en ella la fuerza que siempre había buscado en sus musas. El romance estalló con la misma intensidad con la que ambos se resistieron a él. Se volvieron inseparables, caminaban juntos después de cada jornada, se encerraban durante horas para revisar escenas y se quedaban solos en la cabina aun cuando la producción ya había cerrado. El equipo comenzó a notar la tensión emocional, pero en un set todos saben guardar secretos, o por lo menos saben venderlos al mejor postor. En la Ciudad de México, mientras tanto, Emilio Azcárraga Milmo comenzaba a escuchar los primeros reportes. Un asistente comentaba algo en voz baja, un camarógrafo aseguraba haber visto más de lo que debía, un operador de sonido soltó la frase que encendería las alarmas. El director y la estrella suelen quedarse solos después del llamado. Azcárraga no reaccionó de inmediato. Nunca lo hacía. Su poder radicaba precisamente en la calma con la que tomaba decisiones. Y cuando finalmente decidió actuar, lo hizo con la frialdad calculada de un estratega que jamás perdía una batalla. El detonante ocurrió durante una gala de Televisa, una de esas noches donde las estrellas posaban para las cámaras y las sonrisas parecían eternas. Meche asistió como invitada de honor, pero esa noche algo en ella había cambiado. Evitaba la mirada de Emilio. Respondía con monosílabos, rechazaba sus gestos de afecto. En un instante, sin necesidad de pruebas ni confrontaciones, él lo entendió. Ya no la tenía bajo control. Pero peor aún, alguien se la había arrebatado. Y ese alguien era Pepe Romay.
Desde ese momento, la nube de tormenta comenzó a formarse, y aunque nadie lo sabía todavía, la venganza más silenciosa y devastadora del espectáculo mexicano estaba por comenzar. La furia de Emilio Azcárraga. Milmo no era de gritos ni explosiones. Era una furia que se cocinaba a fuego lento, que se alimentaba del silencio, del poder y de la certeza de que en México nadie se atrevía a desafiarlo. Cuando confirmó que Meche Carreño ya no le pertenecía, porque así lo veía él, como pertenencia, comenzó a mover piezas con precisión quirúrgica. Lo que estaba por venir no sería un estallido repentino, sino una tormenta que avanzaba sin ruido, pero con fuerza devastadora. En su mundo, los errores se pagaban caros. Y para él, Meche no había cometido un error, había cometido una afrenta. Pero Romay, ese director joven, rebelde, casi insolente, había osado retarlo en su propio terreno. Azcárraga no podía permitirlo. Tenía que ser castigado. Tenía que ser recordado como un ejemplo de lo que ocurría cuando alguien se atrevía a desafiar al hombre más poderoso del entretenimiento. La primera fase de la venganza se desarrolló en los despachos, entre llamadas que nunca quedaban registradas, reuniones que no figuraban en agendas y conversaciones que nadie se atrevía a repetir. Romay estaba a punto de estrenar su película, una producción pequeña pero prometedora. La crítica independiente hablaba bien del proyecto y algunos distribuidores se mostraban interesados, pero de repente todo comenzó a desmoronarse. En cuestión de semanas, las distribuidoras cancelaron contratos sin explicación. Los cines retiraron la película de cartelera antes siquiera de proyectarla, y las revistas que tenían entrevistas pactadas con Romay recibieron una instrucción tajante. Ese nombre no se menciona. Era el primer paso del borrado. Un apagón mediático tan perfecto, tan absoluto, que parecía obra de la casualidad. Pero todos en el medio sabían que no había casualidades cuando Emilio Azcárraga decidía castigar a alguien. Televisa, la cadena que dominaba el país, se convirtió en la tumba profesional de Romay. En un abrir y cerrar de ojos, dejó de existir públicamente. Pero la represalia no se quedó en lo profesional. Azcárraga entendía que para destruir a un hombre no bastaba con arrebatarle su carrera. Había que quebrarlo. Y lo siguiente ocurrió en una madrugada fría de octubre de 1977. Romay caminaba hacia su casa después de una reunión de trabajo. 3 hombres lo interceptaron a pocas cuadras de su departamento. No dijeron una palabra, no exigieron nada, solo actuaron. Los golpes fueron certeros, calculados. Lo suficiente para enviar un mensaje, pero no para destruirlo físicamente. Le fracturaron el tabique nasal, rompieron 2 costillas y lo dejaron tendido en la calle, consciente del verdadero significado de aquel ataque. No fue un asalto. No fue un accidente. Fue una advertencia. Una que llevaba la firma invisible de un poder que no necesitaba presentarse. El parte médico lo clasificó como asalto fallido. Nadie investigó. Nadie preguntó. Nadie quiso saber más. En el mundo del espectáculo, el silencio no solo era conveniente, era obligatorio. Cuando Meche Carreño se enteró, su mundo se vino abajo. Ella, que siempre había sido valiente, impulsiva y dueña de su destino, se quebró ante la magnitud del peligro que se cernía sobre ellos. Desapareció durante casi 2 meses, escondida en casas de amigos, temerosa de que un simple error la pusiera en la mira del tigre. Al regresar, su mirada era otra, más oscura, más dura, como si hubiera visto algo que nadie más debía ver. Intentó seguir adelante con Romay, pero la presión era insoportable. Los productores ya no querían trabajar con ella, los periodistas la miraban con recelo, y en las fiestas donde antes recibía aplausos y brindis, ahora solo encontraba silencios incómodos. El romance que había nacido entre libertad y pasión comenzó a marchitarse bajo la sombra del miedo. Romay, mientras tanto, trató de seguir de pie. Intentó dirigir nuevos proyectos, buscó financiamiento, tocó puertas. Todas estaban cerradas.
Algunos colegas le expresaban apoyo en privado, pero ninguno se atrevía a hacerlo públicamente. Nadie quería ser el próximo en la lista negra de Azcárraga. El director terminó refugiándose en el cine experimental, en producciones pequeñas que no amenazaban a nadie. En entrevistas posteriores, cuando alguien mencionaba 1977, él cambiaba de tema con una sonrisa triste. Y si el nombre de Meche aparecía, guardaba un silencio que decía más que cualquier palabra. Lo que parecía una simple disputa sentimental se había convertido en un ejemplo brutal de cómo el poder podía destruir vidas sin dejar huellas visibles. Azcárraga había demostrado, una vez más, que en su mundo solo había una regla: nadie desafía al tigre y sale ileso. Pero la historia aún guardaba más sombras, y lo peor estaba lejos de haber terminado. Después del ataque y del apagón mediático, la vida de los involucrados entró en una etapa dominada por el miedo, los rumores y una sensación constante de vigilancia. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que el tigre seguía moviendo los hilos. Cada decisión, cada movimiento, cada aparición pública parecía calculada para recordarles que aún estaban bajo su sombra. Lo que comenzó como una historia de amor se había transformado en un laberinto emocional del que ninguno sabía cómo escapar. Para Meche Carreño, la presión se volvió insoportable. Si antes había sido conocida por su belleza y su fuerte personalidad, ahora empezaban a observar cómo el respeto se transformaba en distancia. Muchos productores dejaron de llamarla. Algunas actrices, antes cercanas, cambiaron de acera al verla llegar. Revistas que solían dedicarle portadas empezaron a ignorarla, como si su nombre se hubiera convertido en material prohibido. No la vetaron oficialmente, pero la ausencia de ofertas era un mensaje muy claro. Entre bastidores se hablaba de una vigilancia discreta. Ciertos colegas aseguraban haber visto autos estacionados frente a su casa a diferentes horas. Otros susurraban que alguien seguía sus pasos cuando acudía a entrevistas o reuniones. Nunca se comprobó nada, pero la sensación de ser observada comenzó a erosionar su tranquilidad. Meche, que había desafiado al hombre más poderoso de México para vivir su propia vida, descubrió que la libertad tenía un costo más alto del que imaginaba. Con Romay, la situación no era diferente. Sus intentos por volver a dirigir lo llevaron a tocar puertas que antes se abrían solas. Esta vez, sin embargo, todo eran disculpas vacías, excusas administrativas o evasivas incómodas. El proyecto suena interesante, pero ahorita no es buen momento, repetían los ejecutivos con sonrisas tensas. Algunos incluso confesaban en privado que preferían no involucrarse, que la sombra de Televisa era demasiado grande como para arriesgarse por un director enfrentado al tigre. No era falta de talento, era miedo, puro y simple. El director, devastado pero orgulloso, se refugió en el cine más marginal. Realizaba proyectos experimentales que apenas veían la luz en círculos culturales muy cerrados. Títulos que solo un puñado de críticos conocían y que nunca llegaron al público masivo. Romay evitaba hablar de su pasado, especialmente del año 1977. Cuando algún periodista insistía en preguntar por su relación con Meche o por los rumores de vetos y represalias, él simplemente sonreía y cambiaba el tema. Había comprendido que, en ese mundo, ciertas historias no se contaban. No si quería seguir vivo profesionalmente, y a veces, literalmente. Mientras tanto, Emilio Azcárraga Milmo seguía ascendiendo en su trono dorado. Televisa se expandía. Los noticieros crecían en influencia y su figura se consolidaba como la del gran árbitro de la cultura televisiva mexicana. En público, jamás mencionó lo ocurrido. No metió a Meche en listas negras oficiales. Tampoco declaró ningún conflicto con Romay. No necesitaba hacerlo. Su poder era tan inmenso que bastaba con insinuar una desaprobación para que el mundo del espectáculo reaccionara a su favor. Los rumores sobre su implicación en la caída de ambos comenzaron a circular de forma más insistente. Algunos aseguraban que había mandado espiar a la actriz desde meses antes del rodaje.
Otros decían que existían grabaciones, nunca confirmadas, de encuentros privados entre Meche y Romay. Material sensible que jamás vio la luz, pero que habría sido suficiente para destruir carreras en un instante. Nadie sabía si esas encinas cintas realmente existían, pero la sola sospecha era suficiente para alimentar el mito. Y en el espectáculo, los mitos son más poderosos que la verdad. La relación entre Meche y Romay, que había nacido bajo la luz tenue de la complicidad, terminó consumida por el miedo y la persecución. Las constantes amenazas veladas, la presión mediática y el aislamiento profesional fueron minando el vínculo hasta convertirlo en una herida abierta. Ninguno sabía cómo proteger al otro, y ninguno quería ser la razón por la que el otro siguiera sufriendo. Al final, la separación fue inevitable, casi obligatoria. No por falta de amor, sino por exceso de peligro. Los años siguientes fueron amargos. Meche intentó retomar su carrera, pero su brillo se fue apagando lentamente. Se convirtió en una actriz de culto, respetada por algunos directores arriesgados, pero sin el impulso estelar que había tenido antes. El poder que Azcárraga ejercía sobre el medio seguía condicionando sus oportunidades. Nunca volvió a ocupar el lugar que merecía. Romay, por su parte, nunca recuperó su impulso creativo. El hombre que alguna vez soñó con revolucionar el cine mexicano, terminó atrapado en producciones pequeñas, lejos del público que alguna vez lo admiró. Se volvió un fantasma dentro de una industria que él mismo había querido transformar. Y mientras ambos luchaban por mantener su dignidad, el tigre continuaba su vida con la tranquilidad de quien se sabe invencible. Pero incluso él, en lo más profundo, comprendía que algo había cambiado. Había ganado la batalla del poder, sí, pero había perdido algo que jamás podría recuperar. La certeza de que el amor era una conquista posible. La herida estaba hecha, y aunque ninguno de los tres volvería a mencionarlo, los ecos de aquella traición seguirían resonando durante décadas. El paso del tiempo no borró lo ocurrido en 1977. Al contrario, lo convirtió en una leyenda oscura que comenzó a circular entre actores, productores, periodistas y ejecutivos del espectáculo mexicano. Nadie mencionaba nombres, pero todos entendían el mensaje. Había límites invisibles que nadie debía cruzar, porque quien desafiaba al poder podía ser borrado sin necesidad de disparos, escándalos o titulares. Bastaba una orden, bastaba un gesto. La vida de Meche Carreño nunca volvió a ser la misma. Aunque seguía siendo reconocida, algo en su aura había cambiado. La mujer imponente que dominaba cada aparición pública se volvió más silenciosa, más cautelosa, más dura. Las ofertas laborales disminuyeron dramáticamente, y los roles que antes se disputaban entre productores quedaban ahora en revisión o ya no disponibles. No la vetaron formalmente, eso habría sido demasiado evidente, pero la presión era tan clara que nadie quería arriesgarse. Algunos amigos cercanos intentaron ayudarla, pero muchos se alejaron para no quedar marcados por la misma sombra. Meche, que alguna vez había sido una estrella en ascenso, comenzó a sentir que su mundo se reducía día a día. Los pasillos de Televisa, donde antes era tratada como realeza, ahora la recibían con miradas rápidas y conversaciones que se interrumpían al verla pasar. El espectáculo mexicano podía ser brillante, pero también cruel, y ella lo estaba viviendo en carne propia. Por su parte, Pepe Romay siguió intentando sobrevivir en los márgenes. Su creatividad seguía viva, pero su acceso a la industria estaba bloqueado. Las grandes productoras no querían tener problemas, los inversionistas desconfiaban, los distribuidores lo evitaban, sus proyectos se convertían en ideas que morían antes de nacer. Al final, Romay se refugió en círculos culturales donde la pasión por el cine valía más que los números de taquilla. Pero incluso allí la sombra del pasado lo acompañaba. Había dejado de ser un director prometedor para transformarse en un recordatorio incómodo de lo que ocurría cuando alguien se atrevía a amar a la mujer equivocada.
El silencio impuesto por el tigre fue tan perfecto que ni siquiera la prensa sensacionalista, tan temeraria en otros casos, se atrevió a tocar el tema. No existían portadas, no existían filtraciones, no existían documentos. Todo se manejaba desde las sombras. Y en ese vacío informativo surgieron versiones que alimentaban el mito, que había habido grabaciones secretas, que Meche había sido seguida por personal de seguridad, que Romay había recibido más advertencias de las que alguna vez contó. Todo era posible, nada era comprobable. Mientras tanto, Emilio Azcárraga Milmo continuaba gobernando el universo mediático como si nada hubiera ocurrido. En público, era el empresario elegante y carismático que comandaba a Televisa en su época de mayor expansión. En privado, llevaba sobre sus hombros un peso que nunca reconocería: la certeza de que había destruido a 2 personas, no por negocios, sino por orgullo. Y aunque jamás lo admitiría, había perdido la única batalla que jamás pudo ganar, la del corazón de Meche Carreño. Esa derrota íntima, silenciosa, fue el fantasma que lo acompañó durante años. Cada vez que escuchaba su nombre en conversaciones sueltas, cada vez que un periodista mencionaba un proyecto pasado, cada vez que alguien recordaba su breve pero intensa relación con la actriz, algo en su interior se endurecía. Él había ganado el juego del poder, pero perdió el único premio que realmente deseaba. Y eso, para un hombre acostumbrado a tenerlo todo, era una herida insoportable. Los rumores sobre aquel romance prohibido sobrevivieron mucho más que cualquiera de los 3 protagonistas. Se volvieron parte del folclore del espectáculo mexicano. Una advertencia era contada entre bambalinas, en pasillos de estudios, en cenas privadas donde los veteranos del medio hablaban en voz baja. Todos lo sabían. Nadie lo nombraba. Años después, cuando los protagonistas ya habían tomado caminos diferentes, la historia seguía viviendo en sus decisiones. Meche, cada vez más alejada de los reflectores, encontró refugio en proyectos personales y trabajos fuera del radar mediático. Su carrera no tuvo el final que merecía, y muchos atribuyen ese apagón a la misma sombra que la persiguió desde aquel año maldito. Romay, por su parte, nunca logró recuperarse del todo. Siguió creando, sí, pero sin recursos, sin apoyo y sin la libertad que necesita un artista para arriesgar. Su cine se volvió más introspectivo, más oscuro, como si intentara exorcizar los recuerdos que lo atormentaban. Para él, 1977 no fue solo un año, fue el punto de quiebre que definió todo lo que vino después. Y Azcárraga siguió creciendo, acumulando poder, dinero y fama. Su imperio mediático parecía indestructible, pero incluso él, en los momentos más silenciosos, sabía que había quedado marcado por una historia que no podía borrar. Podía controlar canales, voces y carreras, pero no podía controlar el destino, ni el amor, ni sus consecuencias. La herida quedaba abierta. 3 destinos unidos para siempre por un triángulo que nunca fue contado oficialmente, pero que cambió el mapa emocional y profesional del espectáculo mexicano. Una historia que sobrevivió no por pruebas ni documentos, sino porque todos los que la conocieron supieron que era real. Y aunque la venganza del tigre se consumó, las cicatrices nunca desaparecieron. El tiempo siguió avanzando, llevando consigo generaciones completas del espectáculo mexicano. Nuevas estrellas aparecieron, viejas figuras se desvanecieron y la industria cambió con la llegada de nuevas tecnologías y estilos narrativos. Pero, aunque los nombres de Meche Carreño, Pepe Romay y Emilio Azcárraga Milmo ya no protagonizaban portadas, la historia que los unió nunca desapareció del todo. Continuaba allí, como un expediente olvidado, custodiado por las voces que se niegan a callar lo que ocurrió en las sombras. Y es que, con el paso de los años, comenzaron a surgir testimonios aislados. Técnicos de producción jubilados, periodistas veteranos, asistentes que habían estado en los sets y en las oficinas durante esa década turbulenta. Todos coincidían en algo. Lo que había ocurrido en 1977 no fue un mito,
No fue un rumor sin fundamento. Fue un acto de poder tan contundente y silencioso, que aún décadas después seguía causando escalofríos. Algunos confesaron que, en aquel entonces, tenían instrucciones explícitas de no mencionar el nombre de Romay. Otros admitieron haber visto a Meche llorar detrás de un camerino en medio de rumores que la estaban consumiendo. También hubo quienes aseguraron que la orden de borrar al director de la escena artística fue tan directa que ni siquiera se permitió discutirla. Solo debían obedecer. Así funcionaba el espectáculo mexicano de aquella época, con secretos, miedos y silencios más pesados que cualquier grito. Esos fragmentos de verdad fueron armando un rompecabezas que pocas personas se atrevieron a completar. Porque hablar del Tigre Azcárraga seguía siendo, incluso muchos años después, un gesto arriesgado. Su legado, aunque admirable en términos empresariales, estaba coronado por un poder que trascendía lo profesional. En los pasillos de Televisa, incluso después de su muerte, se hablaba de él con un respeto casi religioso, como si su sombra continuara observando desde algún punto invisible. Pero mientras la figura del tigre seguía creciendo como mito empresarial, las historias de Meche y Romay tomaban caminos más humanos y vulnerables. Meche, ya lejos de los reflectores, comenzó a reconstruir su vida desde lo íntimo. Encontró en la discreción la paz que nunca pudo tener, mientras era una de las mujeres más deseadas del país. Aceptó que su carrera no tendría el cierre triunfal que merecía, pero también entendió que había sobrevivido a una guerra silenciosa que pocos habrían resistido. Romay, por su parte, siguió creando hasta el final, a pesar de trabajar en la penumbra. Su obra posterior, aunque marginal, se volvió profundamente personal. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que nunca dejó de amar a Meche, que incluso en sus últimos días hablaba de ella con un brillo que mezclaba nostalgia y dolor. La historia entre ambos, aunque marcada por la tragedia, se convirtió en una huella imborrable en sus vidas. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Qué sintió Azcárraga cuando miró atrás? ¿Se arrepintió? ¿Volvió a pensar en Meche como algo más que un capítulo inconveniente? ¿Recordó a Romay alguna vez sin rabia? Nadie lo sabe realmente. Sus memorias y testimonios públicos jamás tocaron el tema, y quienes lo rodeaban preferían no indagar. El tigre era un hombre que construyó su imperio a base de decisiones tajantes y convicciones absolutas. Admitir errores no formaba parte de su personalidad. Sin embargo, existe un detalle repetido por varias fuentes cercanas al empresario. En ciertos momentos, cuando se mencionaba de manera casual el nombre de Meche Carreño, él hacía una pausa breve, imperceptible para muchos, pero evidente para quienes lo conocían bien. Esa pausa no era de enojo, era otra cosa, un vestigio de lo que pudo haber sido, quizá un remordimiento silencioso que ni el poder ni la influencia podían deshacer. La historia entre estos tres personajes no tuvo un cierre oficial. No hubo confesiones públicas, ni investigaciones periodísticas profundas, ni documentales que expusieran los hechos. Lo que ocurrió en 1977 quedó atrapado en un pacto tácito de silencio, que sobrevivió más de 4 décadas. Pero la memoria colectiva, caprichosa como siempre, se negó a dejar que la historia desapareciera por completo. Hoy, cuando revisitamos este expediente olvidado, entendemos que no se trató solo de un triángulo amoroso. Fue un choque de fuerzas desiguales. La libertad contra el control, la pasión contra el poder, la humanidad contra la maquinaria mediática. En ese choque no hubo vencedores reales, solo heridas, pérdidas y destinos quebrados. Pepe Romay perdió su voz como director reconocido. Meche Carreño perdió su brillo estelar. Y Emilio Azcárraga Milmo, aunque ganó la guerra del poder, perdió la única batalla que no podía comprarse, la del amor. La industria del espectáculo, con sus luces, camerinos, exclusivas y secretos, ha cambiado mucho desde entonces, pero la esencia sigue siendo la misma. Detrás de cada éxito hay una historia enterrada, detrás de cada estrella, una sombra,
detrás de cada silencio. Una verdad que algún día se abrirá paso. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya conoces una de esas verdades. La historia se cierra. El expediente sigue abierto, porque hay heridas que ni el tiempo ni la fama pueden curar.